El suceso del que hablaremos, conocido como el Trenazo de Puente Moreno, no solo marcó la historia ferroviaria del país, sino que dejó una cicatriz espiritual imborrable. Este punto ferroviario, actualmente parte del área urbana de Saltillo, es célebre no solo por su trágico pasado, sino también por los fenómenos paranormales que se han reportado desde entonces. Desde maquinistas hasta curiosos visitantes, todos coinciden en lo mismo: hay algo extraño en el aire. La tragedia comienza lejos de Saltillo, en un encantador pueblo minero llamado Real de 14, en San Luis Potosí. Cada año, entre el 1 y el 5 de octubre, el pueblo se transforma en un hervidero de fervor religioso durante las fiestas patronales de San Francisco de Asís. Miles de peregrinos llegan para agradecer favores recibidos y participar en procesiones, llenando los caminos y hospedajes disponibles. En octubre de 1972, la celebración atrajo una cantidad inusualmente alta de visitantes. Para satisfacer la demanda, Ferrocarriles Nacionales de México organizó corridas extras hacia y desde Real de 14. Uno de estos trenes, conocido como el Peregrino, marcaría la pauta de la tragedia. Con vagones antiguos, sobrecargados de personas y sin un mantenimiento adecuado, el tren partió hacia Saltillo la noche del 5 de octubre. El convoy, conformado por 22 vagones y 2 locomotoras, enfrentó un recorrido peligroso, con descensos prolongados y curvas cerradas. La fatídica combinación de vagones viejos, frenos defectuosos y una carga excesiva hizo imposible detener el tren cuando comenzó a ganar velocidad. Al llegar al punto conocido como Puente Moreno, el convoy descarriló, dejando un rastro de destrucción y muerte. Los relatos de los testigos son escalofriantes: vagones deformados, fuego, gritos y cuerpos atrapados en los restos metálicos. La tragedia cobró la vida de cientos de personas. Algunas versiones estiman más de 1000 fallecidos, aunque las cifras oficiales reconocieron menos. Familias enteras perecieron, dejando cuerpos sin reclamar que fueron enterrados en fosas comunes. El impacto emocional y espiritual de la tragedia dio paso a eventos paranormales que se cuentan hasta hoy. Maquinistas y trabajadores ferroviarios reportan luces misteriosas que cruzan las vías, lamentos desgarradores y apariciones de figuras espectrales cerca del lugar del accidente. Estos fenómenos no solo han sido reportados por empleados, sino también por investigadores paranormales que han registrado voces inexplicables y sombras extrañas en sus equipos. Los lugareños evitan pasar por el lugar durante la noche, y aquellos que se aventuran a hacerlo narran encuentros aterradores. Desde figuras transparentes con rostros desfigurados hasta llantos de bebés que parecen surgir del mismo aire, los testimonios refuerzan la sensación de que las almas de los fallecidos aún no han encontrado descanso. ¿Por qué persisten estos fenómenos? Algunos sugieren que las muertes repentinas y violentas dejaron a las víctimas en un estado de confusión espiritual, atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá. Otros creen que los eventos son residuales, ecos energéticos de un momento de intenso sufrimiento. Lo cierto es que Puente Moreno continúa siendo un lugar de misterio, un recordatorio sombrío de la tragedia y un punto de encuentro entre lo tangible y lo inexplicable. Hoy, las vías del tren están bajo la administración de una empresa privada, y el paso de los años no ha borrado del todo las historias ni el dolor. Este relato, como muchos otros, sirve para honrar la memoria de quienes perdieron la vida y para reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen tan simples como enviar un tren en condiciones precarias. Y ahora, querido lector, ¿qué opinas? ¿Son estos fenómenos manifestaciones del más allá o simplemente el resultado de la imaginación humana ante un evento tan devastador? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es seguro es que Puente Moreno y su historia seguirán cautivando a todos aquellos que se atrevan a escuchar. La curva del diablo y los fantasmas de la carretera. El aire se tornaba pesado mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a acariciar el parabrisas de mi auto. Eran las 5 de la mañana, y la carretera serpenteaba entre la niebla espesa que engullía las montañas del estado de Puebla. Había esperado este momento con ansias, mi primer día como médico general en una pequeña clínica rural. Después de años de sacrificios y noches en vela estudiando, finalmente podría ejercer la profesión que tanto había soñado. Encendí la radio para mantenerme despierto mientras las luces de mi auto iluminaban el camino. Las noticias locales hablaban de lluvias torrenciales que continuarían durante la semana, algo que no era del todo raro en esta época del año. A pesar de todo, sentía una extraña tranquilidad. Era un viaje rutinario, pensé.
Solo necesitaba mantenerme concentrado en el camino. Al tomar una curva particularmente cerrada, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La radio comenzó a fallar, interrumpida por estática y extrañas voces que parecían susurrar desde otra dimensión. Subí el volumen, intentando descifrar el mensaje. Entre la cacofonía de sonidos, se escuchaban lamentos, gritos y el ulular de una sirena lejana. Un fuerte golpe de ruido estalló en los altavoces, y luego, silencio. Apagué la radio, pensando que era una interferencia típica de las zonas montañosas. Los días siguientes transcurrieron con cierta normalidad. Me adapté rápidamente al trabajo, conociendo a los pacientes locales y compartiendo historias con mis compañeros. Sin embargo, cada mañana al tomar esa curva, un estremecimiento me invadía. Algo en el ambiente cambiaba, el aire se volvía más frío, la niebla más espesa, y los ruidos en la radio eran cada vez más persistentes. Una mañana, mientras descendía por la sierra bajo una lluvia intensa, la radio se encendió sola. La estática era ensordecedora, seguida por voces claras que gritaban con desesperación. Reconocí el sonido de una sirena de ambulancia, pero esta vez parecía estar justo detrás de mí. Miré por el retrovisor, pero no había ningún vehículo. La sensación de que algo o alguien me observaba era abrumadora. En un momento de distracción, vi las luces de un camión de carga venir hacia mí. Estaba en el carril contrario. Giré el volante con fuerza, perdiendo el control del auto que derrapó hacia la maleza al borde de la carretera. Mi corazón latía desbocado mientras me quedaba inmóvil en el asiento, tratando de recuperar el aliento. Cuando finalmente levanté la vista al retrovisor, vi una figura sentada en el asiento trasero. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en un parpadeo, desapareció. Llegué a la clínica temblando. Uno de mis compañeros, Hugo, notó mi estado y me preguntó qué había ocurrido. Con cierto titubeo, le conté sobre el accidente y las extrañas experiencias en la carretera. Su expresión cambió al instante. «¿Eso fue en la curva del diablo, cierto?», preguntó. Asentí, sin comprender del todo. Hugo procedió a explicarme la macabra historia de la curva. Hace 3 años, un autobús repleto de pasajeros había perdido el control y caído por el barranco, dejando un saldo de decenas de muertos. Desde entonces, numerosos conductores habían reportado apariciones, voces en la radio y extraños sucesos en esa zona. Decidí visitar el altar improvisado que los lugareños habían levantado en memoria de las víctimas. Veladoras parpadeaban en la oscuridad, y fotos de hombres, mujeres y niños miraban fijamente desde sus marcos. Al acercarme, una fotografía en particular llamó mi atención. Era el rostro de la mujer que había visto aquella mañana en el asiento trasero de mi auto. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Las voces y los lamentos continuaron siguiéndome, no solo en la carretera, sino también en la clínica. Pacientes aparecían y desaparecían de la nada, dejando un rastro de frío que calaba los huesos. Una noche, mientras revisaba expedientes, escuché claramente el sonido de una ambulancia. Salí corriendo hacia la entrada, pero no había ningún vehículo. La niebla comenzó a cubrir el lugar, y las luces parpadearon hasta sumir todo en la oscuridad. De pronto, sentí una mano sobre mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta de mi consultorio se cerró de golpe, y el aire se volvió insoportablemente pesado. Escuché risas y susurros a mi alrededor, y al mirar hacia el escritorio, vi que mi sombra no se movía al unísono conmigo. Sus dedos comenzaron a alargarse, golpeando el escritorio de manera inquietante. Me levanté de un salto y salí corriendo, dejando todo atrás. Desesperado, acudí al sacerdote local, quien bendijo mi auto y me dio un rosario. Me recomendó rezar por las almas en pena y evitar conducir de noche por aquella carretera. Seguí su consejo, pero las manifestaciones continuaron. Una mañana, mi auto se detuvo justo antes de la curva. Al intentar arreglarlo, vi un autobús pasar frente a mí y derrapar hacia el barranco. Corrí para ayudar, pero al llegar, no había rastros del vehículo ni de las personas. En ese momento, entendí que no podría seguir viviendo con este tormento. Pedí un traslado, y semanas después, dejé la clínica para siempre. Pero aún hoy, cada vez que cierro los ojos, veo las sombras alargadas y escucho los lamentos de aquellos que nunca encontraron descanso. El trenazo de Puente Moreno, la noche en que el silencio gritó. Era una noche cualquiera en Tehuacán, Puebla, una de esas noches que pasan desapercibidas bajo el manto oscuro del firmamento. Sin embargo, en el corazón de la región, el Puente Moreno se alzaba como un guardián silencioso,
una estructura imponente que no solo soportaba el peso del tren carguero, sino también las sombras de antiguos secretos y tragedias. Aquella velada fatídica de 1991 sería recordada por siempre como el día en que el destino se conjugó con el desastre. Los rumores comenzaron semanas antes. Los habitantes cercanos al puente relataban haber escuchado sonidos inquietantes en la oscuridad, lamentos que se perdían en el eco de la noche, crujidos inexplicables que parecían emanar del propio puente y gritos que, aunque ahogados, resonaban en los oídos como advertencias premonitorias. Algunos afirmaban que eran las almas de los trabajadores fallecidos durante la construcción del puente, buscando justicia desde el más allá. Otros, más supersticiosos, murmuraban que el puente estaba maldito, un presagio de desgracias por venir. La noche del accidente, un tren carguero lleno de mercancías avanzaba por las vías. Su rugido mecánico resonaba como el bramido de una bestia de hierro. Los vagones serpenteaban sobre las rieles como un dragón interminable, ajenos al desastre que se gestaba en las entrañas del destino. Todo transcurría con normalidad hasta que, al llegar al Puente Moreno, algo salió mal. Los informes oficiales nunca fueron claros. Algunos dijeron que hubo un error humano, otros que un fallo mecánico en los frenos. Lo único cierto es que el tren perdió el control. Con un rugido ensordecedor, los vagones comenzaron a descarrilarse, cayendo desde las alturas del puente hacia el abismo. El estruendo fue tan violento que los testigos sintieron como si la tierra misma gritara en agonía. Vagones llenos de carga chocaban entre sí, chispas y llamas emergían de los tanques de combustible, iluminando el cielo nocturno con un resplandor macabro. Docenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros, los gritos de auxilio se mezclaban con el crepitar del fuego, creando una sinfonía aterradora de caos y desesperación. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, se enfrentaron a una escena dantesca. Hierros retorcidos, humo negro que ascendía al cielo y cuerpos inmóviles que yacían entre los restos del tren. Pero lo que verdaderamente estremeció a quienes participaron en el rescate fueron los sonidos. Entre el viento que silbaba y las llamas que crepitaban, podían escucharse susurros, voces que no correspondían a los heridos ni a los sobrevivientes. Eran murmullos que pronunciaban nombres, frases inconexas que parecían provenir de otro plano de existencia. Algunos rescatistas, al relatar lo ocurrido, aseguraron que sintieron una presencia extraña, como si algo o alguien los observase desde las sombras. Los días siguientes al accidente no trajeron calma. Al contrario, el lugar se convirtió en un punto de convergencia para curiosos, espiritistas y periodistas. Historias escalofriantes comenzaron a circular. Algunos afirmaban haber visto figuras espectrales caminando entre los restos del puente, sombras humanas que desaparecían al ser vistas de reojo. Otros aseguraban que, al pasar cerca del puente, sentían un frío glacial que se apoderaba de sus cuerpos, acompañado de la sensación de ser tocados por manos invisibles. Los más valientes decidieron explorar el lugar por la noche, desafiando las advertencias de los lugareños. Muchos regresaron con historias de terror, luces que se encendían y apagaban en la oscuridad, ruidos de pasos que los seguían entre los escombros y el inconfundible sonido de un tren que avanzaba sobre vías inexistentes. Los más supersticiosos comenzaron a realizar rituales para intentar apaciguar a las almas atrapadas, pero los fenómenos extraños no cesaron. Con el tiempo, el Puente Moreno fue reconstruido, pero la tragedia dejó cicatrices indelebles en la memoria colectiva. A pesar de los esfuerzos por borrar las huellas del desastre, los habitantes de Tehuacán saben que algo quedó atrapado en ese lugar. Algunos creen que las almas de las víctimas nunca encontraron descanso y que siguen vagando por el puente, reviviendo aquella noche interminable. Otros aseguran que el puente está maldito, marcado por una energía oscura que se manifiesta cada cierto tiempo. Hoy, el Puente Moreno es más que una estructura funcional, es un lugar envuelto en misterio y leyendas. Los viajeros que cruzan por él de noche aseguran que, si uno se detiene en silencio y escucha con atención, puede oír el eco de un tren inexistente, avanzando en la oscuridad como un recordatorio eterno de la tragedia. Algunos dicen que esos ecos son una advertencia, otros creen que es el lamento de las almas que aún esperan ser liberadas. El trenazo de Puente Moreno no es solo una tragedia registrada en los anales de la historia, es también un recordatorio de cómo el pasado puede aferrarse al presente, dejando huellas que trascienden lo terrenal. Tal vez sea mejor no desafiar al destino y evitar pasar por ese puente cuando la luna llena ilumina la noche, porque, en el silencio de la oscuridad, el puente podría revelar sus secretos a aquellos que se atrevan a escucharlos.